ver, sí, a ver, les leo un minuto. Deme un minuto, por favor. Bien. Bueno, ahí estoy viendo algunas consultas que están haciendo. Si tienen algún tipo de problema para lo que es la entrega del trabajo, si quieren al finalizar lo que es la clase para que podamos comenzar, me quedo un rato con los que hayan tenido problemas para subir el archivo. Ahí vemos algunas opciones. Vamos entonces a ver lo que es la presentación de la clase y luego, pues al final me quedo con los que han tenido algún tipo de problema. Vemos cómo podemos resolver para subir el trabajo a, en este caso, pues al formulario. Ahí lo veremos entonces al final. Bien, vamos a ver el caso de Mongo el día de hoy. Ahora, pues viendo algunas de sus funcionalidades, en este caso con la interfaz que nos va a permitir manejar nuestra data, que en este caso es Mongo Compass. Recuerden que hicimos también la instalación en la clase pasada. Entonces, en la agenda de hoy vamos a ver cómo buscar una colección. Vamos a ver que existen varios tipos de búsquedas, entre esos están pues lo que es la búsqueda exacta, la búsqueda parcial, la búsqueda específica y algunos operadores lógicos que nos van a permitir también realizar búsquedas por ahí un poco más complejas. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando en primer lugar sobre esta parte. Luego vamos a estar viendo lo que es la manipulación de datos. En este caso vamos a ver cómo podemos realizar un ordenamiento, cómo podemos agregar un nuevo dato, cómo podemos modificar los ya existentes o incluso hasta eliminar datos en pues esta plataforma, en esta interfaz de MongoDB Compass. Además, pues va a quedar, no, como siempre, alguna práctica. De hecho, había quedado alguna práctica el día anterior. Voy a abrir Compass para que iniciemos por ahí, trayendo justamente el archivo con el que vamos a estar trabajando todo esto. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de poder traernos desde nuestro sistema el archivo de frutas. Yo por ahí había dejado también en alguna práctica un archivo que tenía justamente algunas propiedades referentes a lo que serían nuestras frutas. Voy a ir entonces a hacer lo que sería en este caso voy a abrir un Compass. Deme un minuto para que lo podamos hacer. Y ya lo vemos. A ver, deme un minuto. Bueno, acá tengo abierto el archivo, lo voy a traer acá tengo abierto lo que sería Compass. Y bueno, vamos a ir entonces a hacer un poco lo que nos habían pedido. Voy a agregar una nueva base de datos desde acá. Y bueno, creo que nos pedían que se llamara frutas. Voy a colocarlo tal cual. Y la colección también que se llamara frutas. Como es simplemente, pues le di acá a más. Y ahora voy a crear lo que sería esta base de datos. Acá tenemos lo que sería en nuestro archivo de fruta y podemos, bueno, podemos sumar desde acá también, puedes importar algún archivo JSON o algún archivo CSV o insertar algún documento de manera manual. Voy a hacerlo desde acá para importar ese archivo de frutas. Si mal no recuerdo, bueno, lo tenemos en lo que fue justamente el último proyecto JSON. A ver. Em, el ejemplo está en lo que es nuestra carpeta acá justamente dice frutas.json. Vamos a ver si es este de acá. Lo voy a seleccionar. Y bueno, importar entonces a la colección frutas lo que sería este archivo. Vamos a ver, voy a hacer import.
Y acá tenemos entonces lo que sería nuestro archivo de frutas. Eso era lo que teníamos que hacer de la clase pasada. Acá yo tengo lo que son los 17 elementos. En este caso, pues nosotros vamos a llamarlos acá documentos. Acá tengo cada uno de los documentos que conforman el archivo de frutas. De un minuto que sigo accediendo a algunos compañeros que salen y vuelven a entrar. A ver, disculpen acá. Y les leo además por el chat. A ver. Bien, entonces acá tendríamos ya nuestro archivo. Observen que pues para cada uno se generó lo que sería un ID de manera automática. Justamente vamos a hablar un poco de esto también en la clase de hoy. Pero acá, bueno, acá tenemos ya todos los elementos de este archivo de frutas que me traje desde mi sistema. Entonces, bien, recuerden simplemente crear la base de datos y me traes hasta acá con este botón Add Data. Bueno, logramos que se cargaran todos los buscamos dentro del sistema, dentro del directorio que se agregó, y ahí tenemos todos los elementos. Bien, vamos a ir viendo entonces, ya que tenemos vamos a ir trabajando justamente con este archivo, algunas de las consultas. Ya la clase pasada habíamos visto alguna forma de traer elementos, es decir, de buscar un elemento puntual. Vamos a ver ahora algunas otras particularidades sobre esto. Bien, MongoDB, al igual que el resto de las bases de datos que existen en el mercado del software, cuenta con un mecanismo de búsqueda integrado. El mismo es accesible a través de diferentes comandos, los cuales se aplican sobre un campo y el valor específico que deseamos utilizar como búsqueda. Si has trabajado con otras bases de datos como SQL, en este caso pues MySQL, SQL Server, Access Oracle o algunos otros como PostgreSQL, en fin, algún otro tipo de base de datos, seguramente encontrarás una equivalencia en los comandos que utiliza MongoDB para la búsqueda y el filtrado de información. Veamos entonces un poco el concepto de las bases de datos. MongoDB cuenta, en este caso Compass, cuenta con un panel de búsqueda donde encontraremos un set de herramientas bastante completo para poder ser asertivos, proceso de búsqueda y el filtrado de la información. Acá vemos los diferentes pues, elementos que nos ofrece. Ya habíamos tenido la oportunidad en la clase pasada de hablar de manera somera, de manera bastante pues, general de algunos de estos elementos. Vamos a verlos hoy con mayor profundidad. De hecho, pudimos utilizar incluso algún filtrado, hicimos alguna búsqueda por ahí. Vamos a ver ahora con mayor detenimiento todas las opciones que tenemos en cuanto a esto. Recuerden que esa sección la podemos divisar desde acá en nuestra base de datos. Acá podemos ver, pues, o desde acá, desde Compass, podemos ver los elementos que tenemos en nuestras bases de datos, y acá tenemos las diferentes acciones que podemos realizar o ejecutar, pues, para esos documentos que tenemos en las diferentes bases de datos. Recuerden que acá estaría el tema del filtrado, ya lo vamos a ver todo con mayor profundidad. Vamos a volver entonces a la guía. Y vamos a ver entonces que este panel puede ampliarse para ver en detalle las diferentes combinaciones que podemos aplicar a una búsqueda. Filtrar, ordenar, limitar el resultado, etcétera. Eso, bueno, si vamos a desde acá, pues a lo que sería MongoDB Compass. Recuerden que acá tenemos lo que serían las opciones. Si hacemos clic allí, acá vamos a ver pues las diferentes opciones que tenemos para filtrar, para trabajar con el proyecto, para ordenar, en fin, y hacer algún otro tipo de acción. Desde acá, bueno, recuerden, tienen esa herramienta que les permite pues manejar todo esto, y vamos a ver un poco el día de hoy las diferentes formas de filtrar, de hacer sort, en fin, ya lo vamos a estar viendo. Vamos a volver entonces hasta acá para justamente ir viendo cómo se realizan cada uno de estos procesos. Vamos a hablar de los tipos de búsqueda. Entonces, bueno, MongoDB cuenta con una amplia variedad de parámetros para filtrar datos en una base de datos. Algunos de los más comunes son el símbolo. Acá vamos a ver el operador y lo que sería la descripción. Pues vamos a estar utilizando el símbolo de pesos en cada una de estos operadores que vamos a estar utilizando. Y vamos a ver el primero, que en este caso, bueno, igual, en este caso es Q, que devuelve los documentos que tengan un valor igual al valor especificado. En el caso de IN, nos va a servir para devolver los documentos que tengan un valor que coincida con alguno de los valores especificados en un array. Es decir, vamos a colocar un array en donde vamos a estar colocando una serie de valores que queremos conseguir, y esto nos va a indicar si dentro de nuestra data se encuentran pues algunos elementos que coincidan con esos valores especificados en el array. Vamos a ver cada uno de estos hoy en ejemplos.
En el caso de Reader Done, permite buscar los documentos con valores mayores a un número dado. En esta variante, pues nos va a permitir buscar los documentos con valores mayores o iguales a un número dado. Y en el caso, pues, de este operador, que acá vemos, Let's Done, nos permite buscar documentos con valores menores a un número dado y tiene también su variante para permitir ingresar el elemento puntual. En este caso, permite buscar documentos con valores menores o iguales a un número dado. Esta va a ser la serie de operadores que nos van a permitir, por así decirlo, filtrar o segmentar lo que sería nuestra búsqueda. Ya vamos a ver cada uno de ellos operando. El caso de la búsqueda exacta, bueno, comencemos a experimentar pues las diferentes formas de búsqueda de información entre los documentos de MongoDB. La primera forma que veremos en acción es realizar la búsqueda exacta. Pasaremos un valor específico y MongoDB nos retornará o las ocurrencias que coinciden con dicha búsqueda. En el campo disponible, al lado del apartado filter, escribiremos la siguiente estructura. Acá, bueno, a través de las llaves, vamos a colocar precisamente la propiedad que queremos buscar y el valor que queremos conseguir, es decir, los diferentes elementos que tengan ese valor en esta propiedad. Como resultado, debemos obtener un objeto con toda la información asociada a este. Aquí podemos ver justamente que en el apartado filter colocan lo que serían las llaves y pues la propiedad y el valor a encontrar. Y esto debería de existir, en este caso, en nuestro documento, una propiedad que tenga ese mismo valor, vamos a tener la coincidencia exacta. De esta forma puedo observar la respuesta de MongoDB visualizando el objeto que coincide con nuestra búsqueda específica. Toda búsqueda puede realizarse por cualquiera de sus campos. Si vamos en este caso, a Compass, bueno, vamos a poder ver que vamos a poder filtrar justamente diversos valores. Recuerden que simplemente ir acá hasta este input, colocar las llaves, y ahí dentro de las llaves vamos a colocar lo que sería la propiedad. En este caso vamos a hacerla tal cual como lo vemos en la guía, y buscamos el valor exacto que queremos conseguir. En este caso, bueno, ellos pusieron ahí cereza. Voy entonces a hacer clic acá una vez que tengo lo que sería la propiedad y el valor para identificar si hay algún documento que tenga esta propiedad. Justamente, bueno, hacemos clic acá en este botón de Find, que nos va a buscar justamente si existe algún elemento con esas características. Ahí revisamos la búsqueda y vemos que nos trae justamente ese valor de cereza. Si quisiéramos otro valor, pues simplemente cambiamos, o si quisiéramos otra propiedad, simplemente cambiamos lo que serían esos elementos. Acá voy a ir de vuelta a Find y nos va a traer los que coincidan con esta característica, en este caso con este valor para la propiedad nombre manzana, ¿no? Y así podemos hacerlo por el importe también. Si quisiéramos algunos elementos pues con esas características, simplemente variamos lo que sería la propiedad. Damos un importe y acá evidentemente buscamos ya lo que sería un valor numérico. En este caso, bueno, estos se van a diferenciar un poco los que ven en la guía, que tienen otro tipo de valores, pero bueno, yo quiero buscar acá los que valen 2, por ejemplo. Acá justamente consigo lo que sería este documento, que tiene la ID 4 acá, con la imagen de uva, que es el que cuesta, en este caso, filtramos por el import. Entonces, bueno, si queremos volver a la guía, hacemos un reset, o en este caso a lo que serían toda nuestra colección. Acá, bueno, hacemos el reset y vamos a ver todos los documentos que están presentes en esta colección. Entonces, ahí volveríamos. Ahí vimos un poco lo que es el caso de la búsqueda exacta, ¿no? Recuerden simplemente colocar las llaves y agregar lo que sería el campo a buscar y el valor con el que se quiere coincidir, y nos va a traer justamente todos esos elementos. Bien, continuemos acá entonces. Vamos a ver ahora el caso, pues a ver qué nos plantea acá. Si no existen coincidencias con la búsqueda establecida, bueno, MongoDB nos devuelve un mensaje de que no hay resultados y nos vamos a tener pues justamente ese elemento como respuesta en caso de que no exista esa concurrencia. Bien, vamos a seguir entonces. Acá vemos pues algunas otras búsquedas, en este caso justamente también por importe, tal cual como lo hicimos ahí. Podemos hacer, tomar cualquiera de los campos y comparar lo que sería el valor para ver la ocurrencia o la concurrencia de
los elementos que estamos realizando en nuestra búsqueda. Cuando encuentre más de una ocurrencia, mostrará todas ellas en el panel de resultados, tal como vemos en este otro ejemplo. Acá, bueno, a través del importe, bueno, hay dos elementos que coinciden, vemos que va a estar trayendo pues esos elementos. Si nosotros vamos también de vuelta y intentamos realizar algunas de estas búsquedas, vamos a tener también pues ese resultado. En este caso, vamos a ubicar algunos precios. Creo que hay varios que tienen 0.8, pero buscamos entonces por importe. Y ese importe traigamos todos los que tienen un valor a 0.8. Hacemos find de vuelta, a buscar, y acá vemos que nos trae dos elementos que tienen ese valor, ese importe de 0.8. En este caso lo que sería la fruta naranja y en este caso el limón. Todos tienen el mismo valor, por lo tanto nos trae. Ahí vemos la ocurrencia exacta pues, de lo que sería, en este caso, nuestras búsquedas. Vamos a continuar y vamos a ver entonces ahora pues, lo que serían, en este caso, las búsquedas ya con los operadores que habíamos visto en la tabla anterior. Como vimos en el ejemplo inicial, la búsqueda se puede estructurar tanto de forma directa, que es la imagen superior, lo que acabamos de hacer hace unos instantes, como también utilizando la simbología propia de MongoDB, que es la imagen inferior que tenemos acá. En ambos casos nos llevarán al mismo resultado. Como vemos, pues esto después, más adelante, vamos a ver que esta forma nos va a permitir hacer búsquedas un poco más complejas, más segmentadas, en fin, más puntuales. Veamos entonces esta sintaxis. En este caso vamos a tener que utilizar de igual manera las llaves. Luego vamos a poner lo que sería el campo, la propiedad que estamos buscando. Y luego vamos a tener entre llaves lo que sería el operador con el igual y evidentemente lo que sería el valor para esa búsqueda. Vamos entonces a realizar una búsqueda con este caso. Vamos a verlo pues desde acá también, desde lo que sería el Mongo Compass. Voy a volver a colocar todos estos elementos acá. Voy a hacer un reset para que nos traiga toda la data y que podamos ver el caso con esta sintaxis y este operador. Colocamos entonces el elemento, las llaves. Luego de las llaves colocamos lo que sería, por ejemplo, en este campo, nombre. Hacemos el igual y luego colocamos de vuelta lo que serían las llaves para, en este caso, utilizar el operador. El operador, recuerden que siempre va a llevar lo que sería este símbolo de pesos y luego hacemos lo que sería la búsqueda, en este caso, puntual de un elemento con este equal. Evidentemente tiene que ser pues la coincidencia tanto en su valor como por así decirlo, pues con todos sus elementos. Recuerden que todo esto es case sensitive. Acá vamos a buscar entonces de vuelta cereza. Y voy a hacer la búsqueda acá, find. Vamos a ver que esto nos va a traer evidentemente ese resultado. Ahora veremos que esto después se puede combinar con algunos otros operadores, en fin. Vamos a tener búsquedas un poco más complejas o más específicas. Vamos a seguir viendo, a ver un poco de qué nos habla el material del día de hoy. Voy a retornar a la guía. Acá vamos a ver el caso de los índices. Bien, se acuerdan que tenemos esta sección de índices que por defecto MongoDB se ocupa de crear un índice general para cada colección basado siempre en el Object ID que define con un código unívoco basado en el identificador único universal, lo que ya habíamos puesto en la clase pasada, el UUID. Esto podemos verlo reflejado en el apartado índices y en este mismo apartado podemos sumar otros índices que consideremos necesarios tener. Entonces, pues esto nos va a permitir hacer por ahí filtrados mucho más específicos. Es lo que nos va a permitir esto. Sabiendo que nuestro campo ID y nuestro campo nombre tienen valores unívocos en la colección, podemos agregar los mismos como índices adicionales pulsando el botón Create Index. Este botón que podemos ver acá, acá vemos justamente pues, lo que sería el ID único para la colección, en este caso la colección frutas, y vamos a ver que tienen lo que sería un valor único, ese ID, pues podemos crear también algunas otras referencias para hacerlo incluso un poco más a la hora de filtrar para poder hacer más específicas nuestras búsquedas. Contar con varios índices ayudará a MongoDB a responder con resultados de una forma más dinámica y rápida. Aunque también debemos tener en cuenta que cada nuevo índice ocupa un espacio adicional en el motor de la base de datos. Esto lo podemos ver específicamente en la columna size de este mismo apartado. En colecciones pequeñas no es significativo, pero si estamos ante una colección
de cientos o miles de registros, mientras más índices agregamos, más espacio ocupará la indexación en el motor de bases de datos. Evidentemente aquí están agregando algunos otros índices. Aquí podemos ver que están también valiéndose de lo que sería esto para intentar de alguna forma segmentar lo que sería la colección, por ahí darle, pues quizás reflejar entre otros datos que podamos agregar y hacer a la hora de hacer una búsqueda, poder segmentar, por así decirlo, pues lo que sería nuestra colección, bien sea con fechas, bien sea con nombres, en fin, pues nos da esa posibilidad lo que sería el caso de esta sección de índices. Ahí podemos observarla desde acá. Bueno, podemos ver lo que sería el ID que se creó único para nuestra colección de frutas. Vemos que que es único, ningún otro elemento va a poder tener ese valor y nosotros podemos justamente, creando algunos índices, podemos variar ese tipo de situaciones, ¿no? O de características, en este caso, para lo que sería la colección. Podemos dar algún ID, digamos que agregamos más data, pudiéramos entonces crear un nuevo índice para esa data que estamos agregando, segmentar, de alguna forma variar lo que sería, pues si pueden existir campos en el caso del ID que tengan pues el mismo ID o algunos otros campos, en fin, podemos realizar una gran cantidad de acciones desde acá, pues creando justamente, haciendo la creación del índice. Por el momento, yo no lo voy a trabajar desde acá, quizás más adelante tengamos la posibilidad de crear algunos índices si necesitamos trabajar con colecciones más grandes, pero por el momento no lo voy a utilizar, no voy a aplicar esta acción. Pues me preguntan que si puedo agrandar para ver mejor. No me da la opción de hacer zoom sobre este compás. He intentado Profe, si va hacerlo. donde dice View, arriba de todo a la izquierda, Sí, debería acá desde aparecer este para menú. hacer zoom. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos hacer algo más de zoom acá. Bueno, desde acá lo tenemos. Bueno, gracias por el dato ahí. Para los que necesitan, pues, verlo de alguna forma, vamos a hacer zoom in. A ver, ahí lo actualizo para ponerlo de algo como estaba y ahí vemos que podemos, bueno, crecerlo de acá. Me dice control más igual. Control más igual, y bueno, y lo podemos llevar un poco más grande. Voy a hacerlo desde acá justamente. A ver, voy de vuelta con lo que es la presentación. A ver, control más igual. O bueno, lo hacemos desde acá, eso no control más, creo que el guión, más o menos, también sería para bajar el zoom. Entonces, bueno, ahí tenemos la opción. Voy a poner todavía algo más grande, a ver, para que se pueda observar. Bueno, me imagino que es por esto que te están pidiendo lo del zoom, para poder divisarlo mejor. Voy a volver a poner toda la colección acá y vamos entonces a seguir con la guía el día de hoy. Bien, entonces vemos el caso de los índices, vamos a ver las búsquedas parciales. Pues acá vamos a hacer uso de lo que serían los operadores. Pues acá, en el caso de las búsquedas parciales o aproximadas, nos permiten dar con documentos que cumplan una condición similar a la planteada en el parámetro de búsqueda. Acá justamente, bueno, vamos a ver la sintaxis que ya veíamos en el caso de los operadores con con las llaves, luego el campo que queremos buscar y luego pasamos entonces lo que sería la búsqueda, en este caso a través de llaves también con el operador. En este caso, bueno, van a buscar elementos que sean iguales o mayores a esta cantidad que estamos pasando por acá. Acá justamente están utilizando lo que sería el greater than, el mayor a. En este campo, bueno, nos va a traer todos los elementos que su importe sean mayores a esta cantidad. Ahí pudiéramos también, bueno, trabajarlo desde acá. Vamos entonces a colocar la sintaxis. Coloco entonces lo que son las llaves. Luego la propiedad o el campo sobre lo que queremos trabajar. En este caso es importe. Y el valor que le vamos a pasar a esto es justamente unas llaves en donde vamos a colocar nuestro operador. En este caso vamos a colocar para traer lo que serían los elementos que sean mayores a alguna cantidad. Acá como no estamos trabajando con esas cantidades que están en la guía, sino que tenemos, bueno, valores por ahí con
con decimales y bueno, un poco más pequeños lo que serían la cantidad o el importe. Vamos a colocar alguna cifra que pues nos pueda servir para esto. Vamos a buscar todos los que sean mayores a 1.5, puede ser, ¿no? Y va justamente a filtrar estos elementos que están por acá como el 0.7 o el 1.2, no los va a filtrar, pues no los va a dejar en la lista y nos va a traer solamente pues valores cuyo importe sean mayores, en este caso 1.5. Incluso esto lo va a dejar por fuera porque no es mayor, sino que acá estamos utilizando solamente mayor, no el mayor igual. Y ya lo veremos ahora en algunos otros ejemplos. Voy a colocar justamente acá 1.5. Hagamos entonces lo que sería el find o la búsqueda de estos elementos. Acá, bueno, no me está trayendo los valores mayores. Vamos a ver qué ocurrió acá. A ver, voy de vuelta y lo vemos en la guía a ver si tenemos algún desfase con lo que estamos viendo acá. Está mal escrita la palabra importe en la búsqueda. A ver, ya lo vemos ahí. Sí, acá faltó la R. Gracias por chequear ahí el dato. Vamos a quitarle entonces este de acá que sobra ahora y lo buscamos de vuelta. Hacemos el find y bueno, ahí tenemos entonces los valores que están por encima del 1.5. En este caso, pues las frutas que podemos ver acá que sobrepasan lo que sería ese valor en lo que sería el importe. Bien, volvamos entonces de vuelta para ver algunos otros casos. Bien, de esta forma, el resultado de la búsqueda cuenta con una probabilidad de que sea múltiple y una baja probabilidad de que sea un único valor el resultante. Es aplicable tanto a valores numéricos como también a cadenas de texto. Vamos a ver la búsqueda parcial ahora con el operador que nos va a permitir no solamente buscar que sean mayores, sino también incluir pues lo que sería el valor que estamos pasando. En este caso, bueno, sería este operador que vemos acá, que sería el greater than or equal to. En este caso sería mayor o igual a. En este caso, sí nos va a incluir en nuestro ejemplo los que tengan el valor de 1.5 también dentro de de lo que es este campo importe. Vamos entonces a colocar acá, simplemente voy a colocar la E desde acá y vamos a hacer la búsqueda. Entonces, ya debería incluirnos pues el caso de esta manzana que no se incluyó en la búsqueda anterior. Como vemos, pues nos va a traer todos los elementos que su importe sea mayor a 1.5. Acá ahora sí nos incluye esta fruta que no estaba incluida en la búsqueda pasada. Y vamos a ver que todos los que tengan justo 1.5 los va a incluir y de ahí en adelante pues a todos los demás elementos que cumplan con este valor en su importe. Bien, volvamos entonces para continuar viendo algunos otros tipos de búsqueda. De esta manera podemos entonces concentrar el resultado de la búsqueda con una precisión mayor a la ofrecida por el operador que habíamos utilizado en la opción pasada. Veamos entonces el caso de la búsqueda parcial ahora, pero con valores que sean menores, en este caso a el parámetro que estamos pasando. Podemos realizar búsquedas sobre campos que posean valores menores a un determinado parámetro. Veamos en este caso todos aquellos productos que poseen un precio menor a 300. En este caso, pues esta sería la sintaxis, recuerden, el campo y luego a través de las llaves, lo que sería el operador que vamos a utilizar con el valor con el que vamos a estar comparando. En este caso tenemos lo que sería el less than o menor a. Podemos también pues, ir a nuestro ejemplo puntual y cambiar este elemento para hacer esa búsqueda, en este caso con lo que sería elementos menores a 1.5. Voy a hacer find acá y ahí vemos que nos trae todos los elementos que su importe, su valor, está por debajo de ese elemento que pusimos en el parámetro. En este caso, bueno, todos los que cuestan menos de 1.5, observen que acá no nos ha traído la manzana, que cuesta justamente este valor. Entonces, para eso vamos a tener también la posibilidad de utilizar algún otro operador. Ya lo vamos a ver, en este caso, pues que aplicamos acá, pues vamos a concentrar el resultado de la búsqueda con precisión mayor a la ofrecida por lo que sería el less than. Eso en este caso de los que incluyan el parámetro.
¿no? Como lo vimos, si el parámetro de búsqueda que deseamos incluir el valor indicado como posible valor resultante, pues lo queremos incluir, entonces debemos utilizar la búsqueda que sea menor o igual a. De esta forma conseguiremos incluir el parámetro especificado dentro de los resultados de la búsqueda. Entonces vemos que acá este operador LTE sería less than or equal to, que no es otra cosa que menor o igual a. Entonces, en nuestro ejemplo puntual, en nuestra lista de frutas, que tenemos estos valores pues diferentes un poco a lo que están en la guía, simplemente pues tendríamos que, para poder incluir estos elementos que tengan pues ese valor, simplemente colocamos lo que sería la E acá y nos va a traer entonces ahora no solamente los que estén por debajo de esta cantidad, sino va a incluir también los que cuesten o tengan el importe tal cual a la cantidad que estamos buscando. En este caso debería incluirnos ahora lo que serían a estas manzanas que cuestan 1.5, tanto esta como pues el último caso de esta manzana que también cuesta 1.5. Bien, veamos el caso ahora particular de la búsqueda parcial con este operador IN. Si necesitamos dar con un set de datos que cumplimentan valores específicos, estrictos, entonces utilizamos el operador IN. Como parámetro, incluimos un array de elementos que contengan esos valores específicos que deseamos visualizar. Veamos un poco cómo sería la sintaxis desde este snippet. El código que vemos acá, vemos pues lo de siempre. En este caso las llaves, el campo sobre el cual queremos trabajar. Y veamos entonces que entre llaves pasamos lo que sería el operador in con un array con las cantidades contra las cuales queremos eh, eh, mm, con las cuales queremos pues comparar. En este caso, bueno, diferentes valores, evidentemente, que nosotros quisiéramos traer. Ya no comparando, por ejemplo, en el caso que habíamos visto, 1.5, sino que quisiéramos traer más valores, es decir, elementos que estén, que no sean iguales, sino que varios elementos coincidan. Bueno, cambiamos lo que sería el parámetro. En este caso vamos a utilizar el int y recuerden que acá vamos a tener que pasar entonces lo que sería un array con los diferentes valores a los que queremos pues comparar o verificar si tenemos dentro de nuestra lista. Por ejemplo, acá voy a poner 0.5, voy a colocar 1.5, voy a colocar 2.5 y esto lo que va a hacer es que evidentemente va a filtrar y nos va a traer justamente los que tengan el importe que se relaciona bien sea con este valor, con este valor o con este valor. Y va a filtrar esa búsqueda justamente hacia esos valores. Sí, debería traernos lo que sería esta manzana, debería traernos esta banana, debería traernos solamente los valores que coincidan con esos elementos que colocamos ahí. Acá tenemos, bueno, tendríamos que ver la lista completa, pero bueno, acá justamente nos va a traer los valores que coincidan con esos elementos. Acá vemos que trae la manzana que cuesta 1.5, 0.5, en este caso, este elemento, la banana, el coco que cuesta 2.5 y esta manzana 2 que cuesta 1.5. Vemos que coinciden justamente, nos trae los valores coincidentes. Si quisiéramos hacer una búsqueda múltiple con diversos valores, simplemente tendríamos que utilizar este operador IN. Ahí podemos ver un poco cómo funciona. Bien, veamos qué más nos dicen con respecto a esto. Como resultado de la consulta, veremos solo aquellos documentos que coincidan con los valores indicados en el array de elementos. Si alguno falta, no veremos ningún mensaje de advertencia. Veamos un poco, entonces, si deseamos una búsqueda específica de valores que se encuentran entre un rango específico, recurrimos a los operadores combinados mayor o igual a y menor o igual a. Observen que acá justamente están utilizando lo que sería pues dos elementos para hacer la búsqueda, es decir, dos operadores, en este caso los que sean mayores para establecer un rango y los que sean menores. Acá simplemente van a establecer un rango de búsqueda entre un segmento de valores. Entonces pudiéramos estar trabajando, por ejemplo, sobre las frutas que cuesten entre 1 y 2, como vemos ahí. Y para eso podemos utilizar lo que sería esta sintaxis. Vamos a hacerlo pues con nuestros elementos también. Desde acá. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, cómo no.
En caso de que en la búsqueda IN yo establezca valores que no se encuentran en la base de datos, Sí, ¿devuelve algún mensaje o eso lo tenemos que estipular nosotros? no devuelve mensaje. Acá justamente donde dice, si alguno falta, no veremos ningún mensaje de advertencia. Ah, ok. Gracias. No a la orden. Bien, sigamos entonces con el caso que estamos planteando, que es poder segmentar, ¿no? o algún rango de valores. Bueno, vamos a volver acá de vuelta y vamos entonces a trabajar ese caso puntual. Lo vamos a hacer a través de pues dos valores en este caso, o dos operadores, mejor dicho, para establecer lo que sería el rango. En este caso vamos a intentar traer las frutas que estén en un rango de 1, que su importe vaya entre 1 y 2. Bueno, vamos a colocar entonces acá lo que sería el grid de tank. Igual, en este caso vamos a traer los valores que sean mayores a 1 y vamos a utilizar otro operador, es el less than, igual para traer los valores que sean, que segmentar este rango entre 1 y 2. Voy a colocar entonces acá lo que sería el less than igual y vamos a colocarlos en 2. Esto debería traernos entonces todas las frutas que su importe vaya entre este rango, entre 1 y 2. Damos find acá. Está haciendo la búsqueda y nos debería traer entonces todos los elementos que estén dentro del rango de 1 y 2 en su precio, en su importe. Acá vemos esta manzana, vemos la uva que está, bueno, se incluye porque hicimos igual a 2. Igual el caso de piña con 1.2, este 1 se incluye también porque está dentro del rango al colocar este equals. Y bueno, 1.3, 1.7, vemos que todos los valores de los elementos que nos trae, de todos estos documentos, están justamente en lo que sería el rango de 1 y 2. Ahí vemos justamente también este último elemento. Esto nos va a servir entonces para establecer rangos para nuestra búsqueda. Bien, veamos algunos otros casos. Vamos a ver qué más nos dicen sobre, pues ahora búsquedas específicas. Vamos a ver por ahí un par más y luego hacemos la pausa. Vamos a ver el caso de búsquedas específicas. Vamos a tener pues esta tabla que también nos va a permitir, en el caso de las búsquedas específicas, por así decirlo, excluir valores para nuestra búsqueda. Existen también operadores para búsquedas específicas, como ser las búsquedas de negación. Utilización de expresiones regulares en lugar de valores. Y para identificar si existe un campo específico y o con un tipo de valor específico. Todo esto apunta a un nivel superior de búsquedas ideal para cuando trabajamos con colecciones que poseen estructuras complejas. Veamos entonces un poco la tabla con todos los elementos, con todos los operadores. Acá tenemos justamente un valor que va a estar haciendo la negación, devuelve los documentos que no tengan el valor especificado. Es decir, nosotros pasamos un parámetro y nos va a traer justamente todos los valores que no tengan ese valor que pasamos por parámetros. En el caso de este operador NIN, vemos que devuelve los documentos que no tengan un valor que coincida con algunos de los valores especificados en el array. Va a trabajar de manera inversa a como lo trabajamos, ¿no? Es decir, los valores que, no se, que estén incluidos ahí se van a exceptuar de la búsqueda. Funciona de forma inversa. También tenemos la oportunidad de hacer búsquedas a través de lo que es el sistema de expresiones regulares. En este caso, el operador sería este regex y permite buscar documentos que contengan una expresión regular especificada en algún campo. Recuerden que esto es todo un tema, es decir, pues tendríamos que manejar lo que serían las expresiones regulares. Está bueno por ahí conocerlas, por lo menos de manera básica, pero les recuerdo que es todo un tema aprender expresiones regulares. Daría como para hacer todo un curso sobre expresiones regulares. Ya veremos algunos ejemplos por ahí. El caso de EXITS permite buscar documentos que contengan o no un campo específico. Bueno, esto nos va a servir justamente para las bases de datos no SQL, en donde, bueno, que por ahí los datos pueden contener algún otro campo, pues no sucede así con las expresiones en SQL. Ya veremos también algún ejemplo puntual. Y en el caso de este operador type, permite buscar documentos que contengan un campo específico con un tipo de datos específico.
Veamos algunos de estos ejemplos. Podemos obviar en los resultados determinados documentos que posean una condición específica. Para ello, podemos excluir con la consulta resultante utilizando un valor estricto junto al operador que vemos acá, en este caso, not equal to. Es decir, que no sea igual a. Entonces, en este caso, justamente, vamos a exceptuar todos los valores que tengan pues esta característica. En este caso, pues sea igual a este valor que pasamos por acá. Entonces, a la hora de tener nuestra búsqueda, vendrán todos los elementos, exceptuando este elemento que vemos acá. Hagamos pues algún ejemplo con respecto a este operador. Voy a sacar esto que habíamos puesto acá para colocar justamente lo que sería el operador de negación de ese valor. Vamos a colocar alguno, pues vamos a obviar pues la manzana, pudiera ser. Entonces, bueno, simplemente pasamos el valor que queremos obviar. Y debería traernos entonces una lista con todos los documentos, exceptuando justamente ese valor. Bueno, acá, a ver, estoy colocando importe. Vamos a colocar el nombre como tal, que es donde vamos a trabajar, el campo sobre el cual vamos a trabajar. Nombre. Voy a hacer entonces el find. Y ahora sí tenemos entonces una lista que ha obviado lo que sería este término. En este caso, bueno, vamos a ver que no se encuentra dentro en toda la búsqueda que realizamos lo que sería este nombre puntual. Vamos a seguir viendo algunos otros criterios. También podemos omitir una serie de documentos que no se encuentren en un rango específico. Esto lo podemos realizar con el operador NIN en conjunto con un array de elementos que especifiquen qué debemos dejar afuera del resultado. Entonces vemos acá lo que sería este operador, NIN, not into, no estén entre estos valores. Entonces, si nosotros colocamos acá con este operador algunos valores, pues va a exceptuar justamente de la búsqueda los elementos que coloquemos por acá en el array. Hagamos también nuestro ejemplo con nuestra propia colección de frutas. Vamos a colocar acá, pues, lo que sería el operador. En este caso es NIN. Y recuerden que esto acá tenemos que pasar lo que sería el array. Colocamos el array, colocamos los diferentes valores que queremos exceptuar de la búsqueda. Podemos colocar esta manzana, voy a exceptuar también a manzana 2, esto debe estar entre comillas. Voy a colocar acá manzana 2, que lo tengo por ahí. Y si quisiera exceptuar algún otro valor, también lo puedo hacer. Puedo colocar, por ejemplo, naranja. Lo coloco entre comillas para que se pueda dar tal cual la sintaxis. Y bueno, vamos a exceptuar, no sé, algún otro más para hacer la lista mucho más pequeña. Voy a exceptuar por acá el limón. Bueno, vamos entonces a hacer el find. Debería traernos entonces todos los elementos que no estén incluidos en este array. Bueno, acá vemos que no están entonces presentes ahora esos elementos que obviamos a través del array. Trabajaría un poco a la inversa de lo que vimos con el operador in. Acá vemos que exceptuó todos los elementos. Bueno, acá justamente observen que esto es case sensitive. Yo puse acá limón, no le puse acento y acá trajo justamente ese valor. Entonces, está buenísimo que haya ocurrido para que lo veamos que es case sensitive. De hecho, igual, si yo utilizo pues acá, por ejemplo, esto, lo coloco de esta forma, también debería incluirlo porque como esto es case sensitive, pues nos va a traer ese elemento. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Acá justamente está. Entonces recuerden que esto es case sensitive y que debe estar escrito tal cual para que pueda hacer el filtrado de esos elementos. Entonces acá para que lo filtre, bueno, tenemos que colocar lo que sería el acento en este caso y acá esto tendría que ir con mayúscula en la inicial. Voy a hacer entonces acá de vuelta lo que sería este filtrado y ahora sí no deberíamos tener en ninguna parte lo que es el limón, independientemente pues va a hacer ese filtrado. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a ver algún par de casos más, recuerden, para podernos ir entonces a la pausa y volver con el resto de la información del día de hoy. Como vemos, la estructura de documentos de MongoDB puede contener en determinadas situaciones campos adicionales que otros tantos documentos de la misma colección no.
Esto es normal en la estructura de bases de datos no SQL. Y justamente imposible de encontrar este tipo de situaciones en bases de datos relacionales SQL. Es decir, vemos que acá, por ejemplo, en este ejemplo particular que ellos colocan, vemos que alguno de las colecciones pueden tener algún campo que quizás otro no lo tenga. Por ejemplo, acá justamente se ve este proveedor, que este de acá justamente no tiene como tal ese campo. Entonces, justamente, pues, como vemos acá, este operador nos puede indicar si tenemos como tal lo que sería algún tipo de, vamos a verlo acá. A ver, este operador nos puede indicar si existe como tal, pues algún campo en alguno de los documentos y que nosotros podemos verificar justamente si hay algunos campos que tienen ese, o mejor dicho, unos documentos que tienen ese campo en particular que estamos buscando. Para eso es que utilizamos lo que sería este ICSID. Entonces, bueno, no se guíen por este que dice acá, porque en realidad no es el elemento como tal. Vamos a utilizar el ICSID para buscar, evidentemente, algún campo en particular dentro de todos los documentos que tenemos en nuestra base de datos, en nuestra colección. ¿Se puede hacer alguna búsqueda de elementos que tengan alguna de las propiedades vacías? Como para Posiblemente, poder quizás, filtrarlas y posible, completar. posiblemente, quizás sí, pues si pasamos por ahí las comillas con el valor vacío, posiblemente podamos conseguirlo. De hecho, pudiéramos probarlo desde acá. Vamos a primero a modificar alguno, porque acá creo que todos tienen los mismos campos, no hay uno que tenga campos diferentes. Vamos a manipular alguno para que podamos trabajarlo. Voy a hacer un Claro, reset por para ir a ejemplo, todos los datos. la banana, que no tiene el importe, que no se especifica el importe. Sí, Yo puedo justamente buscar. por eso, sí, por eso justo es lo que quiero hacer. Fíjense, voy a editar para que lo podamos probar. Voy a ir a este campo y voy a intentar no darle ningún valor. Por ejemplo, ese es el caso que estabas planteando, ¿no? Claro. Que este, por ejemplo, no tenga valor. A ver si acá nos deja hacerlo. A ver, no permite, bueno, a ver, si acá no me va a dejar que llegue acá sin valor. Es decir, no me permite acá editarlo. Quizás si lo hubiésemos traído desde la lista sin valor, a lo mejor sí pudiéramos hacerlo de acá, pero bueno, Claro, porque tengo probémoslo. entendido que hay toda una primera etapa en base de datos que es asegurarse que todos los campos tengan todos los mismos la misma información, o los mismos campos, digamos, que todos tengan algún tipo de datos, si no tiene datos, ponerle, no sé, null o un cero. Sí, tendríamos que ubicarlo desde acá. Acá no me deja hacerlo de esta forma. A ver, vamos a ponerlo así, a ver si me deja dejarlo de esta forma. A ver, sin el dato, bueno, acá no me deja darle este valor. A ver. El tema es que ahí funcionaría como un string vacío y por ahí el importe está declarado como un tipo numérico. Sí, es posible que tenga pues lo que sería el type y es lo que nos afecte en ese elemento. Pero, por ejemplo, no sé si nos debe ponerle 0 acá. Y por ahí entonces quizás sí filtrar pues lo que tengan el importe 0 y entonces, bueno, podamos, una vez filtrado, darle lo que sería el valor, que sería el caso que está planteando la compañera. Como vemos acá, no me va a dejar esto vacío como tal, sino que va a tener que tener algún tipo de valor. En este caso, también, como dice el otro compañero, algún valor numérico y entonces, bueno, poder especificarlo de esta forma, quizás, bueno, filtrar lo que sería esa propiedad que tenga, pues, como valor 0 o null o alguna otra, o un define, en fin. Y desde ahí entonces poderlo filtrar. Pero en realidad el elemento que estamos viendo es justamente para identificar campos que no sean evidentemente los comunes en todos los documentos. A eso un poco se refiere lo que sería este operador this, ¿no? Que nos permita buscar evidentemente algún campo en particular que quizás no esté en todos los documentos y eso me va a filtrar y me va a traer justamente solamente los documentos que contengan esa propiedad. Entonces, era un poco lo que quería hacer también desde acá. Vamos a variar un poco esto y vamos a sumarle alguna otra propiedad.
Vamos a ver. A ver, ahí en el ejemplo ponen proveedor, quizás podamos poner alguna otra para no, no sé, por ejemplo, un nombre científico de la fruta, no sé. Y desde acá entonces, bueno, puede darle algún otro valor. Digamos que, bueno, lo buscamos y es otra cosa. Lo voy a poner aquí simplemente para el ejemplo. Le voy a poner man, pero evidentemente ese no es el nombre científico. Simplemente lo voy a colocar así. Y acá entonces lo que vamos a hacer es después filtrar para ver si hay alguna que tenga justamente esta propiedad. Y bueno, básicamente utilizaríamos lo que sería el sys. Acá tendríamos que colocar pues el campo que queremos buscar, en este caso nombre científico. Y luego utilizamos lo que sería el operador. Justamente utilizamos este y vamos a verificar entonces si existe justamente en nuestra colección. Ahí podemos ver de vuelta, vemos un poco cómo sería si existe pues para algún elemento en particular, en este caso el elemento, y lo que vamos a hacer es utilizar lo que sería el valor para determinar si existe con un valor booleano. True, en este caso, nos puede servir para verificar si hay algún documento que contenga este propiedad o este campo en particular. Entonces ahí le pasamos justamente lo que sería ese valor booleano y hacemos la búsqueda. Esto debería reflejarnos solamente este elemento. Vemos que todas las demás pues lo exceptúan, es decir, no lo tienen. Aunque todas las otras colecciones evidentemente no tienen este elemento que pasamos acá. Entonces, bien, sería cuestión de trabajar un poco con todas las propiedades, ver un poco el caso pues, que planteaba también la compañera. Es posible pues, que podamos filtrar todos los que el importe esté en cero y desde ahí también manipularlo para darle los valores. Ahora Disculpe, lo veremos profesor, también. ¿hay Sí, algún adelante. método que me permita encontrar y reemplazar? Por ejemplo, sustituir si yo quiero aumentar todos los importes un 10%, Eso que me tendríamos que busque hacerlo posible. todos Eso los lo pudiéramos importes. hacer. Disculpa, que te busque todos los importes, no escuché la última parte, pues se Claro, que entrecortó. busque todos los importes, todos los campos y los reemplace por un valor, por ejemplo. No, eso lo podemos hacer nosotros quizás con algún método desde ya lo que sería después cuando conectemos a nuestra base de datos, con lo que sería pues nuestros programas, ¿no? Para Sí, por código. desarrollarlo. Sí, exacto. Que Bárbaro, recorra todos gracias. los elementos y que pueda tomarlos y desde ahí los pueda modificar directamente. Bien, veamos, como les decía, algo más y entonces hacemos la pausa. Vamos entonces al caso de la búsqueda parcial a través de lo que es el sistema de expresiones regulares. Pueden implementarse en la búsqueda de datos específicos en una colección de MongoDB. Por ejemplo, podemos utilizarlas para definir un patrón de búsqueda y obtener todos aquellos documentos cuyo campo, nombre, empiece con una letra específica. Entonces, bueno, acá justamente tenemos lo que sería el ejemplo con rejillas o el caso de las expresiones regulares. Igual, pues, tendríamos lo que sería el campo el que vamos a estar verificando y utilizamos lo que serían las expresiones regulares. Generalmente, bueno, utilizamos lo que serían estos slash invertidos. Ahí vemos que podemos, bueno, hacer búsquedas filtradas por nombres, en fin, por partes de lo que sería pues una cadena de caracteres, en fin, y vamos a poder entonces realizar este tipo de búsqueda un poco más puntuales. Voy a ir de vuelta entonces acá para hacer algún tipo de filtrado con alguna expresión regular. Les recuerdo, sería simplemente colocar en este caso el campo, y luego de que colocamos ahí el campo, utilizamos lo que sería el elemento, en este caso nuestro operador para las rejillas, que es regex. Le quedamos acá. Y luego colocamos lo que serían pues justamente las rejillas. Puede ser en este caso alguna cadena de caracteres que podamos pasar, por ejemplo, NA. Y que nos busque entonces todos los elementos que contienen este valor, en este caso este NA.
y vamos a ver que va a estar este nada de acá, de manzana, nada de banana, y vamos a tener este de helado, este nada. Esto nos va a traer todos los elementos que coinciden con esta cadena de caracteres. En este caso, esta secuencia de caracteres. Vamos a traer todos esos elementos y así podemos incluso hacer muchas otras. Recuerden que las expresiones regulares son bastante pues, amplias en cuanto a esto. Podemos trabajar pues, todo lo que conocemos con el caso de las expresiones regulares. Acá simplemente estamos poniendo algún ejemplo muy puntual, bastante pequeño, pero podemos trabajar todo lo que es el caso de las expresiones regulares. Acá vamos a traer todas las que tengan una M, el caso pues, de mango, de melón, de manzana, y podemos seguir filtrando pues, algunos elementos puntuales. Por ejemplo, tráeme todas las que tengan man, va a exceptuar lo que es esta fruta melón de acá, y va a dejar todas las que tengan, en este caso, esta secuencia de caracteres. Bueno, como bien nos indican acá, podemos utilizarlas para definir un patrón de búsqueda y obtener todos aquellos documentos cuyo campo nombre comience con una letra específica, o como vemos ahí, alguna cadena de caracteres. El parámetro buscar siempre se encierra en lo que serían los caracteres, pues estas barras inclinadas o diagonales, que conocemos también como slash. Y en el caso, pues, si ustedes quisieran traer un elemento que comience por una letra específica, podemos utilizar lo que es este carácter. Indicamos el parámetro que debe comenzar, pues, luego de este elemento. Es decir, el carácter que queremos ubicar como primera letra, lo podemos ubicar después de este elemento. Si queremos buscar documentos con un parámetro que se encuentre en cualquier parte de un nombre, definimos el mismo directamente entre las barras, tal cual como lo hacíamos nosotros en el ejemplo con nuestra eh, colección de frutas. En el mundo de las expresiones regulares, bueno, es muy amplio y completo, como les decía, no es indispensable conocerlo, pero sí ayuda mucho en tareas de mediana a alta complejidad. Lo bueno de aprender las expresiones regulares es que son transversales a cualquier lenguaje de programación de marcado, bases de datos relacionales y no SQL, como también para algunas tareas de administración de infraestructuras IT. Es como les decía, es todo un campo, es todo un área pues que nos puede servir, como vemos, prácticamente de manera agnóstica, es decir, nos va a servir para varios lenguajes de programación independientemente, en el caso pues también de las bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, así que estaría bueno por ahí irlo conociendo. Y bueno, vámonos a la pausa con esto para venir a ver el caso de los operadores lógicos. Los dejo entonces, volvemos a las 10:20, si les parece. Sí, perfecto, profe. Ok. Regio. Buenísimo.
Bueno, estamos acá de vuelta. Vamos a continuar con el resto de la clase del día de hoy, viendo un poco el caso de algunas acciones que podemos ejecutar o realizar dentro de lo que es esta interfaz de MongoDB Compass. Recuerden que hay algunas otras acciones que después lo vamos a estar realizando, pero desde lo que va a ser el cliente o lo que va a ser en este caso, pues, los programas que vamos a estar desarrollando, pues, donde vamos a tener otras alternativas, otras formas de poder experimentar algún tipo de acciones para el caso de nuestras bases de datos. Por ahí también, bueno, recordarles siempre que están disponibles la documentación de todo, cada una de estas tecnologías. Siempre, bueno, está bueno por ahí chequearla, revisar un poco la documentación sobre la interfaz y por supuesto también vamos a ir ahondando más adelante en algunos otros detalles sobre no solamente esta interfaz, sino además de los programas que vamos a estar desarrollando, evidentemente en conexión con lo que sería la base de datos. Más adelante vamos a estar trabajando todo eso. Entonces, bien, vamos a continuar con lo que es la presentación del día de hoy, viendo el caso de los operadores lógicos. Les voy a compartir la pantalla para que podamos continuar. Bien, estamos entonces ya con el caso de los operadores lógicos, que como vemos también están disponibles dentro de lo que es el Compass. Vamos a ver entonces este caso de los operadores lógicos. Bien, acá vamos a ver algunos operadores que nos van a establecer en nuestras búsquedas algunos criterios también de selección. Podemos sumar dos o más campos para así obtener un resultado más preciso. Para realizar esto último, podemos integrar los operadores lógicos. En este caso vamos a ver el operador AND, que permite combinar múltiples condiciones de búsqueda con una operación lógica justamente de ese nombre, AND. Vamos a ver el operador OR, que permite combinar múltiples condiciones de búsqueda con una operación lógica OR. Y el NOT con sus variantes, que permite pues invertir o negar una condición de búsqueda. Entonces tenemos estos tres operadores en el caso de los operadores lógicos. Vamos a ver un poco cómo sería la búsqueda a través de estos operadores. Veamos entonces el caso del operador lógico AND, pues que nos permite combinar una búsqueda donde necesitamos que se cumplan dos parámetros, con exactitud o aproximación. Acá en este caso, pues, lo de siempre, las llaves, y vemos que acá en este caso vamos a ubicar pues como primer elemento lo que sería el operador, en este caso el operador AND. Y luego como valor vamos a colocar un array en donde vamos a estar realizando las diferentes pues condiciones que queremos realizar en nuestra búsqueda. Como vemos, a través de las llaves, vamos a pasar lo que serían los diferentes filtros que queremos aplicar dentro de lo que es esta búsqueda, pues a través del operador lógico AND. Acá vemos que en cuanto al importe, van a querer filtrar justamente las que sean mayores o iguales a 200 y además, pues con este un operador no solamente están realizando una sola condición, sino que además están agregando lo que sería pues que el nombre justamente contenga dentro de su caracteres lo que sería esta secuencia, en este caso la secuencia AND. En este caso el operador AND va a estar, como vemos, juntando, por así decirlo, un par de condiciones, es decir, va a estar tomando en cuenta varias condiciones. En este caso, bueno, este valor y este otro, en el caso puntual de esta declaración. Hagamos entonces alguna parecida dentro de lo que es nuestra búsqueda, recordando un poco la sintaxis, recuerden las llaves, luego el operador AND y después el arreglo que va a incluir las diferentes condiciones. Entonces, bueno, volvamos hasta acá, voy a resetear esto.
y vamos entonces a hacer lo que sería nuestra búsqueda. En este caso, colocamos como primer parámetro lo que sería el operador. Voy a colocarlo tal cual como lo vimos allá. Vamos a colocar lo que sería el operador que vamos a utilizar, en este caso AND. Y recuerden que esto va a estar entonces recibiendo lo que es un array, para establecer los diferentes elementos que vamos a estar comparando. Cada uno va a ir dentro de las llaves y vamos entonces en este caso a colocar, bueno, lo que sería la primera condición. En este caso el importe. Y para esto vamos a utilizar también lo que serían los operadores. Vamos a utilizar un operador para, parecido un poco a lo del ejemplo que veíamos, ubicar, por ejemplo, los elementos que sean menores. En este caso voy a utilizar less than o igual a 1.5. Acá estaríamos trayendo lo que sería esta condición y además podemos establecer alguna otra. Entonces, ponemos una coma acá para colocar la otra condición. Vamos a utilizar cualquier otro tipo de operación. Bueno, utilicemos la del nombre, traigamos entonces también por una cadena, por una rejilla, algunos elementos. Vamos entonces a colocar acá para poder realizar esto el siguiente operador. Y justamente vamos a utilizar el de la rejilla o si ustedes quieren pues podemos hacer algún otro ejemplo puntual. Y vamos a traer algunos pues de esos que sean menores a 1.5. Podemos traer también pues los que en su nombre contengan, por ejemplo, vamos a poner nada de vuelta acá. En vez de ANCO pusieron ellos allá, vamos a poner una, a ver si alguno nos coincide con lo que sería esta búsqueda. Entonces, bueno, lo vemos de vuelta para ver si hay un error, lo que sería pues las llaves, el operador AND, lo que son pues los elementos de en este caso el array, para colocar ahí las diferentes condiciones. Volvamos entonces y lo vemos. Hacemos el find y deberíamos tener acá entonces todos los valores que su importe sea, como vemos, menor o igual a 1.5 y que tengan dentro de su nombre lo que sería esta secuencia de caracteres. Acá vemos justamente que nos trajo todos esos valores, es decir, hizo la filtración en este caso con las dos condicionales. Acá tenemos también este elemento, y acá tenemos este elemento, Y si pudiéramos agregar más elementos, si así lo quisiéramos, dentro de este array, algunas otras condiciones, o pudiéramos trabajar con algunos otros operadores si así lo quisieran. Vamos a ver entonces de vuelta, pues algún otro operador. Acá vemos que en este ejemplo expresamos dos condiciones específicas, que el importe sea mayor o igual a 200, en el caso de acá de la guía, y por eso lo colocan acá, pues justamente con toda la diferenciación del caso para que lo podamos ver, y que el nombre contenga además na. Bueno, acá justamente hicieron acá pusieron na, pero acá pusieron an en el ejemplo. En fin, tengamos presente la estructura utilizada para aplicar el operador en cuestión. Entonces, bueno, recordar un poco cómo sería esa sintaxis. Recuerden que esto no tenemos que aprendernos de memoria, simplemente buscamos la información. Lo podemos buscar en alguna documentación y ahí podemos obtener un poco lo que serían los elementos. Ahora en un rato voy a abrir también la documentación para que la podamos ver. Veamos entonces algún otro caso con el operador lógico OR. Ya sabemos que estos operadores lógicos, bueno, en el caso de AND, es incluyente, es decir, se deben dar, pues, evidentemente, esos elementos. En el caso de OR puede ser que cumpla con alguna característica o que cumpla con otra característica, con que cumpla con alguna ya será suficiente para que podamos obtener lo que sería el elemento. En este ejemplo expresamos dos condiciones específicas, que el importe sea mayor o igual a 200 o que el nombre sea mayor o igual a P. Como no existen importes con dicha cifra o superiores, OR provoca el cortocircuito e irá a buscar todos los documentos cuyo nombre comiencen o sean mayor a P. Es decir, se cumple una condición o se cumple la otra. Es decir, ahí no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Es decir, no debe ser incluyente, sino que acá, pues, cualquiera de las dos condiciones que se pueda estar
validando, pues nos va a traer lo que serían los elementos. En este caso, pues vemos que están buscando un importe que pues creo que no está justamente tal cual como dice acá. Entonces va y verifica que el nombre, en este caso, pues tenga lo que sería mayor AP. Recuerden que nos habían hablado que esto también puede incluir lo que son caracteres. Bien, entonces veamos pues por ahí si hay algún otro ejemplo. Voy a pasar al del NOR, que también en este caso, pues como vemos, nos va a indicar pues, los valores que no queremos dentro de lo que sea la búsqueda. Supongamos que queremos obtener todas las frutas que no sean ni naranjas ni bananas. Entonces, este operador NOR permite excluir justamente aquellos documentos que contengan alguno de estos valores en el campo nombre. Aquí podemos ver también el ejemplo. Utilizan lo que sería este operador NOR y dentro de las condicionales que se van a evaluar, justamente le pasan los elementos que quieren excluir de lo que sería la búsqueda. Entonces, esto evidentemente va a estar filtrando, exceptuando lo que serían estos elementos. Y no si pudiéramos pasar algunos otros elementos. En fin, como vemos, son operadores que funcionan un poco tal cual como hemos visto en el caso también de JavaScript, es decir, trabajan un poco con lo que sería esa lógica, ¿no? Tanto el caso del operador AND como el caso del operador OR y el caso del operador NOR. Y ahí vimos el ejemplo de AND, no sé, hagamos alguno con OR, o podemos hacer alguno con NOR, o si no se los dejo para que ustedes lo puedan realizar también si así lo prefieren. Algún ejemplo puntual para seccionar pues lo que serían nuestras búsquedas. En el caso de NOR, estaríamos exceptuando lo que serían los elementos. Hagamos alguno con NOR para ver. Acá variaríamos lo que sería el comando, en este caso el operador, y acá podemos exceptuar pues algunos elementos. Pudieran ser los que pues podemos hacer alguno con importe. Podemos variar todos los que el importe sea igual a 1.5, por ejemplo. Y acá pudiéramos utilizar algún otra y variemos todos los que, a ver si hay alguno acá que tenga estas características y así dejamos justamente esta. A ver, este justamente tiene nada y tiene 1.5. Si pudiéramos justamente decirle que lo exceptúe de la búsqueda. Acá entonces vamos a tener justamente todos esos valores, ¿no? Lo que no están dentro de este rango, en este caso de 1.5, es decir, los que no cuesten 1.5 y los que no tengan, en este caso, lo que sería el NA. Y ahí vamos a ver que nos va a hacer esa excepción. Entonces, un poco para variar el ejemplo que está en la guía. Pero básicamente, bueno, sería trabajarlo de esa manera. En el caso de la manipulación de datos, vamos a pasar a ver el caso de cómo manipular los datos. Vamos a ver el caso del ordenamiento. Pues como vemos, MongoDB define el ordenamiento predeterminado de los objetos que conforman una colección a través de lo que es el campo ID, en este caso el underscore ID. Si apreciamos la estructura de nuestro ejemplo gráfico, veremos que el campo ID propio de esta colección no es tenido para nada en cuenta en el ordenamiento de estos documentos. Es decir, en realidad el ordenamiento se va a dar, pues gracias al ID que por defecto genera lo que es MongoDB Compass, en el caso, pues en el caso de MongoDB, del ID que se genera cuando anexamos lo que sería la data o cuando colocamos los datos. Pero bueno, nosotros tenemos opciones en el caso del ordenamiento de nuestra data. Vamos a ver algunas opciones con respecto a esto. Más allá de esto, contamos con una opción de ordenamiento que puede ser definida en base a nuestra necesidad. El mecanismo de orden al cual corresponde MongoDB es similar al que utiliza JavaScript para ordenar un array de objetos con el método sort. Recordemos, bueno, un poco el método sort, que básicamente lo que hace es justamente verificar o comprobar, de acuerdo a dos elementos, pues, y de acuerdo a la función que pasemos, lo que sería el orden de nuestros elementos.
Recuerden que va a estar entonces variando las posiciones de acuerdo a esa función que pasamos. El mismo se basa en el paradigma clásico de ordenamiento por burbuja que vimos oportunamente en la clase dedicada a las funciones de orden superior. Estuvimos hablando un poco de los criterios o de la forma como funciona el método SOR. Entonces, si deseamos ordenar por el campo ID que ya existía dentro de esa colección previo a ser importada a MongoDB, podemos definirlo a través del panel de opciones y en la parte justamente que se refleja pues lo que sería la palabra sort, ahí vamos a poder estar definiendo de qué manera vamos a ordenar nuestra colección. En este caso, si lo queremos de orden ascendente, a través de ese criterio, de ese parámetro o de ese campo ID, podemos ubicar el valor 1. Si es de forma ascendente, pues, y ya vamos a ver que también podemos utilizar algún otro campo para hacer el ordenamiento. Vamos justamente a ver acá que al igual que con el método sort, el ordenamiento descendiente lo definimos con el parámetro -1. Veamos cómo impacta el ordenamiento de los documentos a través de su campo importe de manera descendente. Veamos algunos ejemplos con respecto a esto. Vamos entonces a hacer un reset de todo esto. Vamos a ir a las opciones. Bueno, acá justamente está como la data se ingresó de esa forma. Bueno, evidentemente tenemos un ordenamiento también a través de los ID. Es decir, lo vemos como que estuviera ordenado a través de los ID, pero en realidad recuerden que el ordenamiento se realiza a través de lo que es este criterio, este parámetro de acá que utiliza, en este caso, pues Mongo para hacer el ordenamiento de los elementos. Recuerden que nosotros tenemos opciones para variar un poco lo que sería ese ordenamiento, pues, y lo podemos hacer a través de acá, a través de esta opción. Podemos ir hasta lo que es este indicador de sort, y desde acá podemos, bueno, como vemos acá, podemos bien sea colocarlo en -1, en fin, podemos hacer algunas opciones para trabajar lo que sería pues nuestro ordenamiento, tal como nos decían en la guía. En este caso, pues ubicar el campo sobre el cual queremos aplicar el ordenamiento y después ubicar los valores para realizar ese ordenamiento en base, pues si lo queremos ascendente, descendente, en fin, o utilizando algún otro tipo de criterio. En este caso, bueno, vamos a utilizar el de ID, vamos a utilizar el caso, pues, voy a colocar acá lo que sería el importe. Vamos a ordenarlo de acuerdo al importe. Si lo quisiéramos de manera ascendente, pues justamente colocamos acá 1 para que lo organice de manera ascendente. Ahí justamente va a estar buscando la data y nos va a organizar esto justamente 0, 0.5, 0.7, 0.8, 0.8, 0.9, en fin, va a ir organizando de acuerdo ya como conocemos pues el ordenamiento a través del sort. Va a ir comparando cada elemento y lo va a ir haciendo lo que es el ordenamiento de manera de burbuja. Va a llevar el importe con mayor valor hasta la última posición. Si quisiéramos ordenar por el importe de manera descendente, bueno, recuerden que tenemos la opción de colocar acá el -1 y esto debería colocar ahora en primera opción el elemento que tiene el mayor valor. En este caso, la sandía que tiene este valor de 3.5. Eso en el caso de esta. Recuerden que podemos hacer diferentes combinaciones con el caso de los diferentes propiedades o los campos y desde ahí pues hacer diferentes ordenamientos de acuerdo a lo que nosotros queramos lograr. Como vemos, al igual que con el método SOR, el ordenamiento descendente lo definimos con el parámetro -1. Veamos, bueno, ahí vemos que se realiza lo que sería esa acción. Acá, bueno, hay un ejemplo en donde lo hicieron a través de los ID, que también pudiéramos ordenarlo según los ID de manera inversa, si así lo quisiéramos. Es simplemente cuestión de utilizar lo que sería esa opción, el campo ID, y colocar entonces los valores tal cual como vemos, bien sea en 1 en -1 para hacerlo ascendente o descendente. Veamos el caso ahora de agregar, modificar o eliminar elementos. Bueno, ahí vemos que la interfaz dispone de algún menú, de algunas opciones que nos van a permitir trabajar con todo esto, ¿no? Si deseamos agregar un nuevo documento a la colección, podemos realizar esto utilizando el botón Add Data Document. En la ventana emergente contemplamos pues los campos que deseamos obtener junto con los valores apropiados. De esta forma simple y práctica ya tendremos un nuevo documento conformando la colección. Entonces, bueno, veamos que hay varias formas de hacerlo. Pues desde acá, desde Add Data,
Recuerden que podemos traer, importar información según pues, este tipo de formatos, o podemos insertar directamente pues, algún elemento. Fíjense que ya acá se crea lo que sería la ID, y nosotros podemos pues, de manera manual, de manera puntual, agregar lo que serían los elementos para ese campo como tal. Acá fíjense que es simplemente poder, después de el primer elemento creado, hacemos una coma y vamos agregando los diferentes campos que queremos tener en ese nuevo documento que vamos a insertar en la colección. Una vez que tengamos todo ya sus valores, sus propiedades y valores, lo que hacemos es agregar ese elemento a la colección. Entonces pudiéramos hacerlo desde acá. Por ahí voy a cancelar este por el momento. Voy a cerrar esto también de acá. A ver, voy a hacer un reset de vuelta. Y vamos entonces a agregar algún elemento. Voy a copiar la estructura para hacerlo de manera manual desde acá. Bueno, acá tendremos el ID. Bueno, hacemos una coma y vamos colocando los diferentes elementos que vamos a tener para este nuevo elemento. Recuerden, bueno, que tenemos que crear un poco lo que sería el orden, recuerden, con lo que es la sintaxis, en este caso con el igual, y con lo que serían pues las comas que separan los diferentes campos y valores. Acá voy a ir colocando cada uno de los elementos y bueno, al final lo vamos a agregar. Vamos a ir variando algunas de estas cosas. Acá le voy a quitar este ID, le voy a poner, creo que tenemos ahí 17 elementos. Voy a colocar el ID 18, voy a colocar pues, voy a dejar esto acá, le voy a poner, después eliminaré esto para no tener todo eso ahí. Acá nos estaría faltando la coma. Y acá, bueno, vamos a darle algún importe a esto, no sé. Bien, y dejamos este último entonces acá con este, a ver. A ver si tenemos algún otro error que nos esté, pues, evitando que podamos colocar este elemento. A ver. Ahí el formato quizás no me permite hacerlo por la forma como lo estoy agregando. A ver. Disculpe, profesor, ¿no habría que cambiar el ID definido, el largo, el ID que nos da, Este de acá, claro, para que no sea el mismo? no. Ah, Bueno, este no Profe, es el mismo que los otros. no está cerrando el ID más largo. Está Claro. Este, le cierre falta de la... llaves, está más Sí, abajo. sí, eso es lo que estoy poniendo. Este de acá. No, igual no me está permitiendo. Lo puso después de la Tengo un coma. error. Sí. A ver. Acá está. A ver. Bueno, vamos a revisar a ver la sintaxis correcta acá, a ver. Bien, vemos acá, a ver, ahí. No, bueno, hay algún error de sintaxis en alguna parte, a ver. Las comillas de las propiedades. Esa es una de las cosas que nos están faltando. Pues esto es un JSON. Sí, creo que sería eso en realidad lo que nos estaría afectando el elemento. Vamos a dejarlo donde estaba el cierre de la llave. Y vamos a agregar entonces las comillas para las diferentes propiedades. A ver Profe, si me con esto parece que lo solucionamos. copió donde dice AppData, hay como 3 casilleros al lado derecho. Hay uno que está en formato de llaves. Me parece porque usted lo copió desde el primer coso que está en formato lista. No sé si Sí, me puede expliqué ser bien. eso. Sí, 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 lo entiendo. Sí, tal cual. Por eso no me trajo el mismo formato. ¿Sí? Ahí estaría. Bien, ahí bueno, sería cuestión ya entonces de hacer la inserción.
Bueno, por ahí entonces verificar eso, verificar que tengamos la sintaxis correcta a la hora de agregar los elementos. Como dice nuestro compañero, hay formas también de poder pues, trabajar con la sintaxis tal cual a la hora de copiarlo. Desde acá pues ir a esta sintaxis y bueno, ahí nos los copiaría con todos los sintaxis y que no tengamos esta situación de tener que variar todos los elementos, es decir, colocar lo que sería la sintaxis con las comillas, colocar lo que sería el igual, en fin, todos los elementos tal cual. O sea, copiándolo desde acá es lo que quiere decir el compañero, que lo pongamos en ese formato antes de hacer la copia para no tener que variar o colocar toda la sintaxis tal cual como debería ir para que nos pueda tomar a la hora de hacerlo, ¿no? A la hora de copiar todos estos elementos, porque en realidad nosotros lo que queremos es valernos de la estructura, en realidad, más allá de que los datos, porque los datos no van a ser lo mismo. Evidentemente nosotros queremos variar esta data, porque si ya tenemos un elemento, pues ahí, si quisiéramos sobreescribirlos, tenemos manera de hacerlo, o de variar algo. En realidad nosotros queremos agregar una data nueva. Entonces vemos que acá sí nos copia todo ya el formato como tiene que ser. En este caso, pues lo que serían las comillas, el igual, en fin, y todos los elementos que ameritamos dentro de lo que vamos a estar agregando. Bien, acá lo voy a cancelar porque ya, bueno, agregamos el otro elemento. Acá deberíamos tener entonces en nuestra lista lo que es el nuevo elemento que hemos agregado. Este, bueno, fue el que cancelé antes de agregarle la otra información. Como vieron, lo había cancelado y por eso no se guardó. Acá simplemente lo que voy a hacer es eliminarlo también y vemos el paso también de cómo eliminar data en este caso. Bien, volvamos entonces acá a la guía para seguir viendo algunas otras opciones. Como vemos, ya ahí vimos la oportunidad de agregar con todos los detalles pues, que ya pudimos observar. Y recuerden que también se puede agregar a través de algún documento que ya tengamos más información, que ya habíamos hecho por ahí ese paso. Entonces veamos la parte de modificar los elementos. Si deseamos modificar algún dato de cualquier documento de la colección actual, solo debemos posicionar el mouse sobre el documento a modificar y pulsamos en Edit. Y recuerden que es este menú flotante que surge por ahí y que nos da las diferentes opciones para hacer bien sea el cambio o el borrado, en fin. En este caso, pues si queremos modificar algún valor puntual, simplemente tenemos que ir hasta ese menú y poder, pues como hemos hecho ya, como cuando coloqué esto de acá, simplemente pues vamos acá a la edición y desde ahí podemos modificar algún valor. Observen que tenemos algunas otras opciones. Aparte tenemos también la opción de borrar, que ya vimos un poco cómo funciona. Sería cuestión simplemente, pues en cada elemento, vemos que al posarnos sobre cada uno de los documentos tenemos el menú flotante que nos va a dar las diferentes opciones, pues, para trabajar con estos elementos. Y sería simplemente hacer clic ahí y desde ahí podemos variar lo que serían las propiedades de nuestros elementos, ¿no? Tanto las propiedades como lo que serían sus valores. En este caso, bueno, ahí pudiéramos reemplazar o eliminar alguna propiedad específica, en fin. Ya lo hemos hecho en el caso de eliminar algún elemento. Bueno, también como vimos hace un instante, bueno, eliminar algún elemento, simplemente hago clic y bueno, sería cuestión de confirmar después lo que sería, pues a través de este menú, simplemente, y ahí estaríamos eliminando lo que sería ese último elemento de nuestra lista. Bien, creo que eso sería a grandes rasgos lo que es la modificación o la eliminación o la edición de algún elemento. En el caso de eliminar, bueno, ya ahí lo vimos un poco, pues simplemente ir hasta lo que sería el menú flotante y poder realizar la eliminación de dichos elementos. Nos quedaría realizar entonces para esta clase lo que es la práctica y es básicamente pues probar todos estos operadores, probar todos estas diferentes búsquedas, estos diferentes filtros o el ordenamiento que habíamos visto y por ahí quizás modificar, agregar elementos. Vemos que en la primera consigna pues tenemos que buscar las frutas donde su nombre comienza con mans. Ahí pues justamente nos hacen la sugerencia de utilizar lo que sería la rejilla.
En el caso del punto 2, buscar las frutas que tienen un precio menor a 200. Recordemos que existen operadores para poder realizar todas estas búsquedas. En el caso número 3, la consigna sería buscar las frutas que tienen un precio mayor o igual a 500. Luego tenemos en el caso de la actividad número 4, buscar las frutas que tienen los nombres arándanos, cerezas, frutillas. Recuerden pues que esto tienen que verlo de acuerdo al archivo. En el caso del archivo que yo tengo, los nombres están en singular. Entonces, bueno, depende del archivo que ustedes tengan, como estén los nombres. Recuerden que eso va a ser case sensitive, entonces tenemos que tener por ahí el cuidado a la hora de realizar las búsquedas que los nombres coincidan perfectamente. En el punto 5 corresponde, bueno, buscar las frutas que tienen un precio mayor o igual a 600 y su stock superior a 50. En este caso vamos a tener que hacer una búsqueda con varias condicionales. Perdón. Perdón. En el punto 6, entonces repetiríamos el punto 2, que es buscar las frutas que tienen un precio menor a 200, en este caso agregando un ordenamiento por el nombre de forma ascendente. Tenemos también en el caso 7 que repetir el punto 4, que es buscar las frutas que tienen los nombres arándanos, cerezas y frutillas, pero agregando un ordenamiento por el nombre de forma descendente. Por último, el punto 8, vamos a repetir lo que sería la búsqueda del paso 5, que es buscar las frutas que tienen un precio mayor o igual a 600 y tú superior a 50, pero en este caso agregando un ordenamiento por el ID de forma ascendente. Entonces es utilizar, bueno, la combinación de algunos operadores para poder lograr pues estos últimos puntos. Y evidentemente vamos a tener que estar utilizando lo que es el sort para el ordenamiento. Entonces esto sería lo que va a quedar como práctica para la clase del día de hoy. Con esto, bueno, combinamos un poco ver de manera general lo que son los diferentes operadores que podemos utilizar. Ya posteriormente vamos a poder revisar lo que serían algunas otras acciones que podemos realizar, pero ya no desde MongoDB Compass como tal, sino bueno, operando como cliente. Entonces ahí veremos pues algunas otras acciones que podemos ejecutar y parte de las mismas ustedes ya justamente las consultaban en el transcurso de la clase. Recuerden que todo esto va a ir paulatinamente. Vamos a seguir de alguna forma incrementando todo lo que son los conocimientos con respecto a lo que es Mongo y evidentemente pues poder hacer consultas a una base de datos o variar, modificar, manejar toda la data que tenemos a través de la base de datos. Vamos entonces voy a hacer esto de acá. Recuerden que siempre tenemos lo que es la documentación también. Pues en este caso de lo que sería MongoDB Compass. Y bueno, desde acá podemos entonces entrar a lo que sería la documentación tal cual. Fíjense que aquí ya hay preguntas relacionadas, cómo insertar un elemento, qué es un documento, qué método utiliza Mongo para crear un nuevo documento dentro de la colección, dónde se guardan las bases de datos de Mongo, en fin. Hay mucha documentación que nos puede servir para incrementar lo que sería la información que están ahí en la guía. Es decir, recuerden, no se queden solamente con lo que es la información que está a través de la guía. Está bueno siempre por ahí recurrir a lo que es información oficial, documentación oficial y poder ampliar un poco lo que sería pues los conocimientos sobre cada uno de estas tecnologías que nosotros estamos trabajando el día de hoy. Vayan a las páginas oficiales, generalmente siempre vamos a conseguir ahí algún apartado para el caso de la documentación y cómo trabajar con estos elementos. Acá justamente voy a ir acá a leer documentación y ahí van a poder conseguir pues cómo realizar la instalación, la conexión, pues algunas situaciones como para personalizar, en caso, incluso pues todo lo que estuvimos un poco viendo el día de hoy, todo esto está contemplado dentro de lo que es esta documentación. Cada uno de estos apartados, bueno, va a tener una serie de puntos, así que bueno, es simplemente ir a buscar exactamente, no tienen por qué leer todo esto de manera pues secuencial, sino buscar exclusivamente también
el punto específico al que ustedes quieren acceder. Por ejemplo, en este caso, este punto específico y nos va a decir, pues, los diferentes comandos que podemos utilizar, las diferentes operadores, en fin. Y pues ahí vamos a tener también información sobre lo que devuelve. Fíjense que acá pues realizan algún tipo de búsqueda. Fíjense todos estos elementos que colocan acá, en fin, para hacer algunas búsquedas más complejas, en fin, cómo importar la data, cómo exportar la data y algunas otras consideraciones que ustedes pueden revisar posteriormente con el caso de la documentación. Entonces, bien. Esto, bueno, doy por cerrada lo que sería la clase de hoy. No sé, pues si alguno sé que ha manifestado algún tema con el caso del formulario, que han tenido algún tipo de complicación para subirlo. Bueno, si alguno pues quiere en este momento plantearlas, ahí me puedo quedar unos minutos más para poder ver esos casos puntuales. Bien. Hola, profe, buen día. Tengo una consulta Sí. sobre... Yo ya lo tengo listo, me falta, ¿cómo es que se dice? Ignorar la carpeta de módulos y, bueno, el enlace de Git. Esas dos cosas me faltarían para poder enviarlo. A ver, ¿Qué es lo que quise decir? pero ya tienes lo vas a pasar a través de Git y tienes el trabajo ya en GitHub. No, no lo subí todavía. Ah, bien, bueno, tenemos que entonces hacer el repositorio y subirlo Sí, para eso. esa parte me falta. Sí, recuerden que es una de las opciones por Git, pues lo otro es compartir el archivo en un zip, poderlo comprimir y pasarlo en un zip también. Cualquiera de las dos opciones es válida. El Perfecto. caso, sí, cualquiera de las dos opciones es válida. Recuerden que para hacerlo desde Git, bueno, van a tener que crear el repositorio. Yo les recomiendo que creen el repositorio primero, ahí en Git, y luego hagan pues puede ser algún clon y desde ahí colocar lo que sería toda la información que ustedes están teniendo en su trabajo. La otra puede ser también subir directamente ese trabajo que tienen de manera local a subirlo al repositorio en Git. Pues hay bastante documentación sobre eso. Pero esas son las opciones pues, que tenemos en este caso para compartir el trabajo. No sé. A ver, voy a buscar algo para que lo puedan realizar de esa forma. No sé, ¿alguien más tiene algún inconveniente con respecto a eso? Ya escuché este caso ya lo vamos a ver. Algo que tengan o que sea parecido, con problemas para subir lo que sería la información, el trabajo. El trabajo práctico de la clase 9 me refiero exactamente. A ver, ¿alguien más? Hasta el jueves, hasta el miércoles, profe, yo me dejo la clase. Disculpe. Los saludo hasta el miércoles. Dejo Ah, la clase. igual, saludos para todos. Sí, recuerden que ya la clase como tal, pues la he cerrado, la clase del día de hoy, pero quería ver los casos puntuales que están teniendo problemas para enviarlo del trabajo. Ya voy entonces a buscar voy a buscar una documentación para que puedas subir el repositorio. Dame un minuto.
Bien, yo creo que esta información está bastante bien, pero vamos a hacer, a ver. Y les voy a dejar esa información también entonces en el Discord. Y algún video tutorial también. Ya me voy a poner a verlo para que lo puedan tener. Voy a dejar acá en el chat.